Bueno, bienvenidos a todos. Comenzando el año, ¿no? Qué hermoso. El Señor está preparando un tiempo muy lindo y no sé si han llegado a escudriñar y analizar bien el lema de este año de la iglesia, que es año de poder y autoridad. Y yo me tomé de esta palabra y empecé quizás a analizar y a ver en qué áreas de mi vida este año Dios me quiere llevar a tomar poder y autoridad. Y uno de los temas que se me venían a la mente y me parecían sumamente importante poder hablar acerca de esto, era acerca de los problemas. ¿Cuántos tienen problemas en su vida? Yo tengo. Yo tengo problemas. De cualquier índole, razón, circunstancia, origen, tengo problemas. Surgen a diario. Problema chico, problema grande, problema mediano, problema que está bajo mi control y problema que está fuera de mi control, ¿no? Porque vieron que hay problemas que uno puede resolver y problemas que vos decís, me supera, Señor, auxilio, te necesito porque esto me supera. Y una de las cosas que la palabra habla acerca de los problemas es que Dios nos anima a tener sabiduría. Sabiduría, y ese es el título de esta prédica, ¿no? Sabiduría para los tiempos difíciles. ¿Cuántos quieren sabiduría para manejar sus problemas? Yo quiero. Cada día necesito sabiduría para manejar esas situaciones difíciles. Y esto también me llevaba a pensar, ¿no? Cuán importante es adquirir poder y autoridad para mis problemas, ¿no? Poder y autoridad para mis situaciones difíciles, para saber qué hacer, para saber qué no hacer, para saber cómo actuar. Yo no sé si a ustedes les pasa, yo hace mucho tiempo atrás, antes de que el Señor trabajara bien en mi vida, era una persona quizás impulsiva o reaccionaria y tenía la tendencia de reaccionar en mi carne. Yo todo resuelvo, todo lo hago. Así me salía. Podía salir bien o podía salir mal, podían pasar muchas cosas. Y una de las cosas que aprendí con el correr del tiempo fue que en cada problema o en cada situación difícil yo me pudiera, aunque sea, tomar 5 segundos y preguntarle a Dios, ¿qué está pasando? ¿Cómo resuelvo esto? ¿De dónde viene? ¿O qué quieres cambiar en mí? 5 segundos, así. Vieron que en la mente nuestras oraciones suelen ser mucho más rápidas. Entonces yo me tomaba 5 segundos y decía, ¿qué está pasando? ¿O qué? Si esto viene de parte tuya, Señor, no viene de parte tuya. Recién cantábamos, decíamos, todo lo que no viene de parte de Él lo echo fuera. Pero para saber qué he hecho fuera, tengo que saber qué es lo que no viene de parte de Él. Y yo quería adentrarlos en una palabra muy hermosa que está en Santiago, en 1 de Santiago. Capaz que la conocen. Yo tomé la Nueva Traducción Viviente. Los animo a que puedan leer todas las versiones que tengan a disposición, porque es súper enriquecedor escuchar esto. Dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Y acá muchos dejaban de leer. Díganme la verdad. Yo ahí paré una vuelta. La primera vez que lo leí paré y dije, tengan por sumo gozo considerar cuando estén bajo prueba. Listo. No, está loco, Santiago. ¿Por qué me voy a poner contenta cuando me pase algo malo? Entonces, ¿vieron cómo somos nosotros? Porque yo por lo menos reconozco que era re cabeza dura y dejaba de leer y decía, no, pero ¿cómo puede ser? Entonces me empecé a cuestionar. Y lo importante era seguir leyendo, ¿no? Dice, porque ustedes saben, cosa que yo no sabía, que siempre que ponen a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Y esto me encantó. Consideremos estar alegres o ponernos contentos, como ponerle pilas a la situación, porque dice que cuando Dios pone a prueba nuestra fe, la constancia en nuestras vidas, nuestra perseverancia, nuestra paciencia, nuestra capacidad de permanecer, tiene una oportunidad para desarrollarse. Quiere decir que cada vez que yo tengo mi vida puesta a prueba, hay una oportunidad para madurar. Entonces, claro, en realidad nosotros, en nuestra vieja naturaleza, vamos a decir, o en nuestro yo, como dicen algunos, no queremos crecer, o no queremos madurar, o como no queremos hacerle frente a los problemas. Pero no nos damos cuenta que cada vez que estamos pasando por una prueba, tenemos una oportunidad para madurar y desarrollarnos. Y sigue, y dice, que es la siguiente. Así que dejen que crezca. O sea, pasen por la prueba, sintonícense con Dios,
no empiecen a protestar. Dejen que crezca esa perseverancia en ustedes, pues una vez que la constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Si necesitan sabiduría, pídansela a Dios, a nuestro generoso Dios, y se la dará y no los reprenderá por pedirla. Miren lo que dice, que la constancia, cuando nosotros dejamos que la fe trabaje en nosotros, que sea puesta a prueba, que la constancia se vaya desarrollando en medio de las pruebas, se madura esa constancia y llega un momento que dice que podemos ser perfectos y completos. La palabra perfecto en la Biblia significa íntegro, entero. No perfecto de que todo me sale bien y nunca me equivoco, como la verdad que no, les aclaro que no es potable, pero dice perfectos, es del griego teleios y significa íntegro, honrado, honorable. ¿Vieron que una persona honorable, aunque se equivoque, sigue siendo honorable? Porque esa persona como que se equivoca o puede decir algo que está mal y puede ir y decir, no, reconozco que me equivoqué. O te va a pedir disculpas, le va a pedir disculpas a Dios. ¿Por qué? Porque es honorable, tiene honor. Entonces, la palabra perfecto significa eso, la persona íntegra. Y completos y nada le faltará. Y entonces acá viene la clave de esta situación. Porque ¿qué es lo que me pasa? Cuando yo tengo pruebas, reacciono mal, me enojo, me pongo mal y digo, porque a mí, pero si yo hago todo bien y yo sirvo a Dios, o yo soy re buena a mi familia, re buena persona, soy honrado en el trabajo, ¿por qué me pasa esto? Y entonces en vez de empezarme a poner cascarrabia y cuestionar todo, no entiendo lo que pasa, y como no entiendo lo que pasa, ¿qué me dice la palabra? Si necesitas sabiduría, pedísela a Dios. El error que muchas veces no nos detenemos a pensar que nos está pasando una prueba, que Dios capaz que quiere trabajar algo con nosotros, y entonces no nos damos cuenta, no tenemos la sabiduría de saber que podemos actuar de una manera diferente o que podemos ser madurados en esa situación. Paso a la siguiente plaquita. Miren lo que dice. Y esto es algo porque yo cuando empecé a investigar esta palabra surgieron un montón de cosas interesantes. Y una de ellas es que en el antiguo griego la palabra prueba o tentación, prueba es cuando Dios te manda alguna situación para desarrollarte, para madurarte, tentación, algo que el enemigo te pone para que vos caigas, eran producto de la misma palabra griega, peirasmos. O sea, en el original de la Biblia, cada vez que aparece la palabra peirasmos, puede ser una tentación o puede ser una prueba enviada por Dios. Con lo cual, Santiago nos habla que cada creyente, ante una situación difícil, porque esa es la traducción, debe pedir sabiduría para distinguir el origen de dicha situación y cómo manejarla. ¿Por qué? Porque si la Biblia en el original dice peirasmos, y entonces peirasmos se traduce como situación difícil, ¿cómo distingo yo si es prueba o es tentación? Y una de las cosas que la Biblia nos muestra a lo largo de toda la palabra es que el contexto te determina. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a Pedro, mirá que Satanás pidió para zarandearte, pero yo voy a orar para que vos salgas victorioso? ¿Quién estaba ahí tratando de pinchar la vida de Pedro? Satanás. Es decir, iba a traer tentación a su vida para que él cayera. ¿Y qué es lo que le decía a Jesús? Yo voy a pedir fe, voy a pedir fuerza para tu vida para que vos salgas victorioso. Quiere decir que cuando nosotros depositamos nuestra fe en Dios, podemos adquirir sabiduría y madurez aun cuando el enemigo quiera tentarnos y hacernos caer. Porque podemos vencer esa tentación y adquirir madurez. Fíjense que hay otra, en otra palabra, en Job, la historia de él se resume en eso, en que Satanás quería que cayera, pero Dios veía que Job tenía su corazón anclado en Dios. Entonces decía, esta prueba él la va a poder superar. Lo que nosotros necesitamos es sabiduría y entendimiento para distinguir cuál es el origen de la situación que estoy viviendo. ¿Es producto de mi pecado, de mis errores, de mis malas decisiones lo que estoy viviendo? ¿Es una prueba que Dios me está mandando para trabajar mi carácter? ¿Es una tentación que el enemigo me está mandando para que yo caiga? Todo eso a mí me ayuda a visualizar la situación y encararla de una manera apropiada para que yo pueda crecer. Y fíjense cuál es la definición de la palabra sabiduría, que es la siguiente. La sabiduría es la capacidad de juzgar correctamente en asuntos
relacionados con la vida y la conducta. Solidez de juicio en la elección de medios y fines. Dios me está diciendo que yo le pida a Él la capacidad de juzgar correctamente lo que estoy viviendo y de no estar malinterpretando la situación de mi vida. No solamente me da la capacidad de juzgar correctamente los asuntos de la vida, sino que además me da un buen juicio para saber cómo conducirme y qué decisión debo tomar. Eso es sabiduría. Muchas veces nosotros creemos que la sabiduría es acumulación de conocimiento. No. Yo puedo acumular y tener un montón de conocimiento y ser una persona súper inteligente, incluso sacarme las mejores notas. Pero si yo no sé aplicar el conocimiento que tengo a la vida cotidiana, probablemente me vaya muy mal y tome muy malas decisiones. ¿Cuántos de ustedes deben conocer a una persona súper inteligente que maneja muy mal su vida? Yo conozco casos. ¿Cómo se puede decir que esta persona, bocho, crack de la vida, tenga tanto conocimiento y la haga tan mal? Porque lo que falta es sabiduría, que solamente Dios la puede dar, porque nos acaba de decir la palabra, te falta, pedísela, porque además, si vos se la pedís, no te lo reprocha. Al contrario, probablemente te felicite, como se lo hizo a Salomón, que Salomón fue y le pidió sabiduría y le dijo, muy bien, Salomón. No me pediste riqueza, no me pediste poder, me pediste sabiduría. Y como me pediste sabiduría y sos un grosso, te doy todo también. Riquezas y poder también. Porque es la clave para poder saber cómo conducirnos en la vida y cómo juzgar correctamente los asuntos de nuestra vida. ¿Se va entendiendo hasta ahí? ¿Vamos bien? No se me duermen, ¿no? Está fresquito igual acá, está divino. Los que están del otro lado también, me imagino que con tereré ahí están re atentos. Vamos a la siguiente. ¿Por qué es importante ahora discernir? Porque ustedes van a decir, bueno, pero problemas son problemas. Yo tengo un problema. ¿Qué importa de dónde viene? Porque es un problema que tengo que resolver. ¿Qué hace la diferencia si este problema que estoy viviendo es una prueba que Dios me está mandando para desarrollar mi vida o es producto de mis errores? Ya fue, lo tengo que resolver igual. No, porque fíjense lo que dice acá. Confundir el desierto de la prueba con la aridez del pecado son cosas muy diferentes. No saber distinguir entre ambas nos pueden encontrar luchando contra Dios o colaborando con el enemigo. Si yo no sé, fíjense, vamos a poner un ejemplo. Yo estoy endeudadísima hasta acá. Cada día vivo miseria. Cada día, ni siquiera llego a fin de mes. Y no solamente eso, no puedo dormir en paz, no puedo conciliar el sueño porque tengo un montón de cosas pendientes que debo pagar. Y entonces yo me paro cada mañana y digo, en el nombre de Jesús, reprendo toda deuda, reprendo todo préstamo, reprendo todo y empiezo a batallar, no porque el enemigo no me va a robar mi economía. Ya, si vos estás orando así, te digo que reveé la situación. Porque si vos te metiste en ese lugar, porque cediste a las malas decisiones, cediste a la falta de prudencia y hoy estás endeudado, no reprendas más. Pedile a Dios sabiduría para ordenar tu vida. No pienses que eso está mandado por el diablo. Eso es producto de las malas decisiones. O no le eches la culpa a Dios. ¿Cuántas personas hay que toman malas decisiones, se meten en el fondo y después se enojan con Dios? No, porque Dios me abandonó, no me quiere. ¿Pero por qué? Si Él no hizo nada. Agarraste la soga y tú te tiraste solo adentro. Capaz que había un montón de personas como advirtiéndote, no hagas, no tomes esa decisión, no te metas con esa persona, no te cases con fulana, mengana, no tomes ese préstamo y vos no escuchaste. Y después la culpa la tiene Dios. Entonces, ¿se dan cuenta? Muchas veces nos podemos enojar contra Dios por no saber distinguir de dónde viene la situación que estamos viviendo. Si nosotros adquirimos sabiduría y podemos tener la sensatez de decir, bueno, esto que estoy viviendo es producto de todo, de lo malo que decidí, o de que le di lugar al enemigo, le di lugar a ciertas voces, a ciertas tentaciones y quedé en este lugar. Bueno, ahora lo que le tengo que pedir a Dios es sabiduría, fuerza para saber cómo manejarlo, perseverancia para que yo no me desanime, no me ponga mal. Porque claro, ¿qué va a pasar? Un montón de veces voy a poder discernir dónde estoy parado, puedo saber de dónde viene esa situación difícil y aún así me voy a desanimar porque es normal, somos seres humanos.
Entonces lo que tenemos que hacer es recurrir a Dios, tener la sensatez y la prudencia de acudir a Él siempre. Ahora, si lo que yo estoy viviendo es una prueba, porque analizo mi vida y digo, pero ¿cómo llegó esta situación a mi vida? Yo no la provoqué, no la busqué, no hice nada para estar viviendo esto. Si está, es una prueba de parte de Dios. Y si Dios la permitió en tu vida, es porque quiere trabajar tu carácter, quiere trabajar tu amor, tu fe, tu perseverancia. No es que quiere venir a ver si es verdad que vos me amás. No, esa no es la intención de Dios. Lo que hace es, en medio del fuego de la prueba, como dice Primera de Pedro, no se las voy a decir todas porque no me acuerdo exactamente el versículo, pero dice que en la prueba, en el fuego de la prueba, nosotros somos tratados. ¿Para qué? Para que salgamos victoriosos de esa situación, cada día más fortalecidos, más santificados, más puros, más firmes. Ese es el objetivo de la prueba. Y una de las cosas que me gusta de Dios es que si yo no paso la prueba, no se preocupen que es recuperatorio. Toda la vida hay tiempo para un recuperatorio. No pasa nada. Cuando nosotros nos damos cuenta que hay situaciones en nuestra vida que vienen una y otra vez, dense cuenta que es el recuperatorio. ¿Por qué? Porque lo que Dios está buscando en nosotros es que seamos perfectos y completos, como dice su palabra. Que nuestra constancia sea plena, sea totalmente desarrollada, que seamos como Jesús. Y eso, la única manera de trabajarlo es prueba tras prueba tras prueba, hasta que aprendo poco a poco a cómo trabajar esa área de mi vida, a cómo reaccionar, a cómo comportarme. A mí Dios me probó muchísimo en el carácter, en el área del enojo. Había una época en mi vida que yo decía, puede ser, pero parece que toda la gente me viene a contestar mal, a tratar mal, y yo estoy haciendo un esfuerzo por portarme bien. Y sí, justamente venían esas pruebas para que yo adquiriera la capacidad de tomar dominio sobre mi carácter, de saber lo que voy a responder y cada vez trabajarlo más finito. Al principio me quedaba callada y me enojaba sola y me amargaba. Después no. Después adquirí sabiduría para saber cómo responder. Después supe cuándo responder y cuándo no. Fue un trabajo ladrillo sobre ladrillo. Pero para mí fue un proceso maravilloso. Después viéndolo, cuando tuve la sensatez de darme cuenta, fue un proceso maravilloso. Y eso es importante. Discernir. ¿Por qué estoy viviendo una situación difícil? ¿Es producto realmente de un ataque con el enemigo? ¿Y yo me encuentro a veces colaborando con el enemigo? ¿O es algo que Dios ha permitido en mi vida para trabajar mi carácter? Es importante preguntarse eso, muy importante. Y fíjense lo que dice la siguiente plaquita. Miren lo que dice esta palabra. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir. ¿Qué? No decir, Dios me está tentando. Esto me lo mandó Dios. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Ese es el error que podemos cometer. Atribuirle a Dios, culpar a Dios por una situación que Él no quiere contra nuestra vida. Estamos hundidos en el pecado. Vivimos mintiendo a otros, ocultando cosas, reaccionando mal, faltándole a la verdad a las personas. O constantemente tenemos malos pensamientos acerca de otros. Y uno empieza a decir, todo esto, Dios lo mandó a mi vida, o culpar a Dios o enojarse con Dios. ¿Por qué? Si todo eso que está en mí me está como arrastrando a actuar mal, y lo hago, y cedo. Y la palabra después sigue, ¿no? Ahí en Santiago dice, y cuando yo cedo, da luz al pecado. Porque cuando yo cedo a esos malos pensamientos, a esas tentaciones, viene el pecado. Y con el pecado viene ahí la atadura que toma Satanás sobre nosotros. Y yo a veces, sin darme cuenta, por no tener el discernimiento, por no tomarme esos 5 segundos para preguntar por qué estoy viviendo esta situación difícil, me encuentro culpando a Dios, reprendiendo al enemigo que muchas veces no tiene nada que ver. ¿Y acá qué hago? Yo no estoy acá, lo estás haciendo vos solo, sin ayuda mía. Y muchas veces nosotros nos encontramos paralizados porque estamos actuando mal, estamos reaccionando de la manera que no nos favorece y que no nos ayuda a salir de esa situación.
Y la siguiente plaquita más o menos intenta mostrar cuál es la diferencia entre prueba y tentación. Ahora, ojo, porque muchas veces dentro de la prueba nosotros vamos a encontrar la tentación de querer tomar atajos y hacer las cosas de una manera contraria a Dios. Así que cuando estamos en pruebas, estamos en situaciones vulnerables, las cuales nos tienen que ayudar a estar más alerta. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue llevado al desierto? Él estaba ayunando, dice que el Espíritu lo llevó al desierto para ser probado. En ese momento de vulnerabilidad de Jesús, Él tuvo que fortalecerse en la palabra para hacer frente a la tentación que Satanás mandaba contra su vida. Tengamos cuidado cuando estamos en las pruebas, porque es el momento en que estamos más vulnerables, que estamos ahí como frágiles, que a veces incluso nos podemos sentir mal, y es cierto, somos personas. A veces en el medio de la prueba no entendemos lo que pasa, nos duele, nos entristecemos, nos preguntamos por qué vivimos eso. Tengan cuidado de que Satanás con la tentación no quiera, ¿sí?, llevarlos a tomar un atajo o a actuar mal. Porque en realidad el origen, el propósito de la prueba es este: contribuye a nuestra madurez, a forjar carácter, a buscar más de Dios y que se desarrolle el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Yo recién les contaba que cuando yo me dispuse a que Dios trabaje en mi carácter, venía prueba tras prueba. Sin comerla ni beberla venía un montón de gente como a pincharme. Yo sentía eso, a pincharme, a ver cómo reaccionaba. Y yo me acuerdo un día que en vez de reaccionar mal, me fui a la habitación, lloré, despotriqué delante de Dios, agarré la Biblia y le pregunté, ¿qué tengo que hacer? Y les puedo asegurar que vino palabra en mi vida, vino una respuesta. Y entonces yo ahí supe qué hacer y supe cómo actuar. Pero yo me tomé esos minutitos en esa prueba y dije, bien, si yo no estoy provocando a las personas para que me hablen mal, si yo abandoné esa intención de reaccionar mal con la gente, ¿por qué me sigue pasando? Y ahí se me vino a la mente, quizás tengo que trabajar esto. No solamente cerrar la boca, sino tener la virtud de que no me duela lo que me están diciendo o tener la capacidad de reaccionar bien. Entonces me fui a la habitación y le pregunté, ¿estaba forjando Dios mi carácter? Y quizás en muchos de ustedes está forjando carácter para que ustedes tengan paciencia, para que tengan fuerza, para que tengan ánimo, para que sepan administrar el dinero, para que sepan cómo tratar con personas difíciles. A mí me tuvo que trabajar para bajarme. Capaz que alguno de ustedes los tiene que trabajar para levantarlo. Dios trabaja de manera personal. Por eso mi intención no es como darle una serie de fórmulas de esto no falla. No. Les tiro la idea para que ustedes le pidan al Espíritu Santo la sabiduría que ustedes necesitan para saber por qué estoy viviendo esta situación difícil. ¿Por qué estoy atravesando este problema? ¿Es una prueba de Dios? ¿Es una tentación del enemigo? ¿Cómo tengo que actuar? ¿Cómo lo tengo que trabajar? ¿Sí? Ahora, la tentación tiene otro propósito totalmente opuesto a la prueba. El enemigo tiene la intención de que caigamos, de que reneguemos de la fe, de que actuemos mal, que actuando contra los principios de Dios satisfagamos los deseos de nuestra carne. ¿Y eso en qué resulta? En fruto de la carne. No sé si alguno de ustedes conoce, porque yo no quiero dar por sobreentendido nada, pero hay un versículo en Gálatas que primero enumera todo el fruto de la carne y después el fruto del Espíritu. Y a mí me encanta porque es como que Dios dice, bueno, ¿ves? Cuando vos dejás que tu carne actúe libremente o tu vieja naturaleza actúe libremente, hay ira, hay celos, hay envidia, hay rabia, hay amargura, pero cuando vos dejás que Dios trabaje tu vida, forje tu carácter y salga el fruto del Espíritu Santo, lo que hay es gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, dominio propio. Justo como que Dios nos dejó esos versículos juntitos para que nosotros podamos discernir que ante una situación difícil muchas veces lo que dejamos fluir es nuestros impulsos, nuestra vieja naturaleza, y no estamos dejando que Dios trabaje nuestro carácter. La siguiente plaquita dice, cuidado con la necedad. Cuando a mí se venía creo que me acuerdo de Proverbios. Cuando uno habla de sabiduría, lo contrario el antónimo es necedad. El sabio, lo contrario del sabio es el necio. Y una de las cosas que yo pensaba de la necedad es eso, como la terquedad
de encascarme en una situación y decir, no, pero yo lo que estoy viviendo es producto del enemigo, es producto de la envidia de otros, porque la gente no me quiere, la gente me envidia, la gente desea, o empezamos a buscar como enemigos ocultos, en vez de ponernos a pensar, ¿por qué estoy viviendo esto? Si de verdad yo no hice nada para provocar esta situación y estoy viviendo esta situación difícil, quiere decir que Dios la permitió. Entonces, si Dios la permitió, más allá de que sea fulano, mengano, sutano, el enemigo, quien sea, quien me está atacando, yo lo que tengo que visualizar es que Dios está trabajando en mi vida con esa situación. Y ahí volvemos a Santiago. Pónganse contentos cuando vivan pruebas, porque es la oportunidad para crecer. Obvio, ¿qué es lo que nos pasa? Por ejemplo, cuando vivimos un ataque contra nuestra vida, nos sentimos dolidos, entristecidos, nos preguntamos por qué. Y sí, nos empiezan a pasar un montón de cosas acá adentro, pero lo que está tratando de hacer Dios en mi vida es formar carácter. Que yo sepa cómo trabajar con eso, que yo sepa amar incondicionalmente, que yo sepa perdonar, que sepa actuar, que sepa responder con equilibrio, con mansedumbre. Y solamente eso se gana trabajando el carácter. ¿Cuántos de nosotros queremos ser como Jesús? ¿Cuántos de nosotros queremos adquirir el carácter de Jesús? Yo quiero. Él es hermoso, Él es maravilloso, Él es el modelo a seguir. Pero obvio, yo me comparo con Jesús y digo, ¡ay, me falta un montón! Me falta mucho. ¿Y cómo se trabaja eso? Con la prueba. Con la prueba. Dios va trabajando mi carácter, me va formando, me va moldeando. Porque es cierto, yo leo la palabra y digo, wow, qué bueno que está eso. Pero soy sincera, no me sale de un día para otro. Yo la tengo acá, pero acá no baja. La experiencia y la prueba que Dios manda a mi vida hace que eso se pueda poner en práctica cada día. Esto de volvernos tercos, para mí fue como algo que no sé si como que Dios habló el corazón, pero ¿vieron cuando te da una alarma tipo peligro? Y decir, yo no quiero ser terca delante de Él. No quiero ser terca en las situaciones difíciles de mi vida. Yo quiero saber cómo actuar. Si yo produje, si fueron mis malas decisiones lo que me llevaron a este problema, yo quiero saber cómo resolverlo y cómo actuar correctamente para salir de ese problema. Cómo buscar ayuda, cómo buscar apoyo, cómo adquirir sabiduría con Dios para saber salir de esa situación. Ahora, si yo no produje esta situación, no fueron mis malas decisiones, yo no cedí terreno al enemigo para que él tomara poder sobre mi vida, quiere decir que esta prueba Dios la permitió por algo. Y si Él la permitió por algo, yo tengo que saber por qué. Quiero que Él pueda transformar mi carácter, quiero ponerme delante de Él para que Él tenga que trabajar mi vida, para que yo pueda aprender cosas que quizás Él está queriendo enseñarme y que yo no las conozco, no las entiendo. Nosotros muchas veces nos resistimos a las situaciones dolorosas. Nos resistimos a un cambio. Pero Dios muchas veces nos está rompiendo límites o cosas que tenemos personales para saber cómo avanzar. Pongo un ejemplo reciente. A mi esposo le encanta andar en bici. Y como que me contagió de eso de andar en bici. Entonces me compré una bici. Y ayer nos fuimos a hacer un viajecito lindo hasta la costanera de Hudson. Entonces él me decía, mirá que es largo el camino. Entonces lo pensé bien. Dije, son 30 kilómetros de día, son 30 de vuelta. No muchas veces hicimos un largo viaje. El máximo mío era 15 kilómetros de ida y 15 de vuelta. O sea, esto es el doble. Y entonces yo pensaba, no, pero quiero ir. Quiero saber si puedo llegar. Entonces le decía, de última me llevo la sube y me subo en el tren de Hudson. Re vaga, ¿viste? Pero bueno, yo me iba preparada. Digo, bueno, si no me la banco la vuelta, me tomo el tren. Y entonces en el camino volví. Y le decía a él, a mí lo que me ayuda a estas cosas y tomar la decisión es decir, si llegué hasta allá y volví, desbloqueé algo nuevo. Rompí un límite personal. Y esto me pasa en la vida espiritual también. Es como una prueba. Si yo vencí esta situación, dije, quiere decir que sabía, quiere decir que podía, voy más todavía. Ese es el objetivo de la prueba, que vos puedas crecer. Ganaste un poquito y decís, puedo ir por más, puedo avanzar más, puedo crecer más, puedo madurar más. Ese es el objetivo. No que vos la pases mal, no que vos te sientas abandonado, desdichado a la buena de Dios, sino que vos puedas entender que creces, madurás, que Dios tiene un propósito con vos, pero para eso te tiene que formar y forjar tu carácter.
Así que como conclusión, puse ahí, ¿no? Déjalo. Puse vivir prueba tras prueba sin aprender nada. No, yo no quiero estar 20 años sin aprender nada. Yo quiero avanzar día a día, aunque eso muchas veces me duela o signifique un desafío de hacer 30 kilómetros más de lo que estoy acostumbrado. Ahora sí, conclusión. La palabra de Dios nos invita a pedir sabiduría en medio de las pruebas. Es la clave para poder discernir entre prueba y tentación que surge en nuestra vida. De manera que le permitamos a Dios que las pruebas nos moldeen y las tentaciones no nos hagan caer. Cuando nosotros permitimos que Dios trabaje nuestro carácter, cada día somos menos vulnerables a las tentaciones. Cada día estamos más centrados, más enfocados en lo que Dios quiere hacer en mi vida. ¿Cuántos quieren hoy adquirir sabiduría para las pruebas? Yo quiero crecer día a día, no me basta, yo quiero saber qué es lo que Dios tiene para mí, mucho más. No me quiero quedar acá y decir, bueno, sí, ya logré todo esto, ya vencí todo aquello. No me quiero quedar con logros de hace 5 años atrás tampoco. Yo quiero cada día tener un testimonio de que puedo vencer algo con la ayuda de Dios. Así que los animo a que podamos pedirle a Dios hoy que venga a nuestras vidas. Y si nosotros es la primera vez que escuchamos, ¿no? Hablo para los que están acá, sí, a veces, perdón, me olvido de los que están del otro lado. Los que están ahí de vacaciones, quizás en la playa con el tereré y escuchando la prédica, me están haciendo el aguante. Digo, dámosle la oportunidad a Dios que entre en nuestro corazón, que traiga sabiduría, que traiga entendimiento, que nos permita a nosotros poder avanzar día a día. Amén. Así que esta es una invitación para aquellos que no lo conocen, que podamos abrirle nuestro corazón y decirle, Señor, sé mi Señor y Salvador, pero también sé la fuente de provisión de sabiduría, ¿sí? ¿Oramos juntos? Padre amado, hoy te pido que vengas a mi corazón a ser mi Señor y Salvador. Tráeme convicción de pecado, justicia y juicio. Hoy me arrepiento de vivir bajo mis propios parámetros, de tomar mis propias decisiones. Hoy me arrepiento de todo lo malo que haya hecho. Y te pido que entres en mi corazón y traigas sabiduría para cada tiempo difícil. Anota mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.